Ahora vamos a hablar precisamente de los incendios forestales, pero desde otro ángulo. Ayer hablamos con la ex ministra del Ambiente, Albina Ruiz. Ahora vamos a hablar con un ex ministro de Agricultura, con el ex ministro Milton Bon Gese. Bienvenido, ex ministro Bon Gese, a Exitosa. Hola, buenas noches. Encantadísimo de estar con ustedes hoy día. ¿Cómo está? Bienvenido y muy buenas noches. Primero, para saber exactamente de qué se trata esta quema y si es la verdadera razón por la cual se están incendiando nuestros bosques, porque parece que el gobierno le echa la culpa en su totalidad a las personas que queman estos pastizales para ganar terreno en la selva para la agricultura, uno, y otros para tratar de que la tierra tenga mejores condiciones para sembrar. Usted, que ha sido ministro de Agricultura, ¿nos puede explicar un poco mejor este tema? A ver, Karina, hay dos razones, una en la que tiene culpa el hombre y otra en la que no tiene la culpa el hombre. La primera es en la que el hombre no tiene la culpa, que es el cambio climático, que en realidad ha llegado para quedarse, y si recordamos, en los últimos 5 o 6 años están habiendo fenómenos climáticos extremos de distintos tipos, no solamente en el país sino en el mundo. Y eso se refleja, por ejemplo, en las sequías, en esta temporada seca, en la que en nuestra Amazonía ha habido la mitad de lluvias de lo que se registraron el año pasado, por ejemplo. Y eso es un problema porque al tener alta temperatura y poca agua, entonces las condiciones de la vegetación es que están secos y por lo tanto se vuelven combustible. Entonces, por un lado, en eso, digamos, es un fenómeno que está más allá de lo que nosotros podamos hacer. Pero por otro lado, sí hay intervención humana, y esa intervención humana responde a dos características. Una primera, que es esta vieja costumbre o esta costumbre tradicional que hay entre los pequeños agricultores, sobre todo los agricultores de subsistencia, de quemar los campos porque piensan, entre otras cosas, que esto los va a librar de plagas, que esto va a ayudar a fertilizar, que esto va a ayudar también las labores culturales de la parcela, que cuando las queman, como las queman todos los años, esta vez el pasto está seco y por lo tanto se prende, ¿no? Y hay otra razón de los hombres que tiene que ver ya la deforestación. Siempre hay gente que quiere ganar los bosques para la agricultura o también para actividades ilícitas como el narcotráfico. Recordemos que en los últimos años se descuidó masivamente la siembra de cultivo de coca y de otros cultivos ilícitos como la amapola, y entonces se quema el bosque para poder sembrar ahí el cultivo ilícito, ¿no? Entonces hay razones en los que van más allá de la voluntad del ser humano, porque tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la ausencia de lluvias, pero por otro lado hay este componente humano, que es una práctica ancestral equivocada de los pequeños agricultores de quemar los campos antes de empezar un nuevo ciclo, y por otro lado esta práctica ya más bien hasta criminal, de volarse el bosque para razones distintas, desde seguir expandiendo la agricultura o sembrar cultivos ilícitos. Entonces confluyen varios elementos, pero esta ley antiforestal, la que se ha dado, no tengo el dato exacto, pero ha sido en este gobierno, ha impulsado la tala de los bosques, sin reforestación, y ha incrementado estos incendios forestales.
No, es muy temprano para tener ninguna asociación entre la ley forestal, la modificación de la ley forestal y estos incendios. En realidad, la ley forestal fue hecha para titular los bosques ya depredados. O sea, hay que titular a los pequeños agricultores, sobre todo los de café, cacao, que tienen décadas ahí, y eventualmente hay algunos que sostienen que esto podría generar un efecto de largo plazo que promovería la deforestación, cosa que en realidad ahí eso amerita una discusión aparte. Yo creo que hay mucha ideología y mucha falta de evidencia para sostener eso por los que los están sosteniendo. Yo la verdad es que no he visto ninguna evidencia. La ley es muy simple, oye, autorices el cambio de suelo para los que ya hace años se asentaron en la Amazonía y tienen café, cacao y otros cultivos. Pero de todas maneras habrá que esperar. Si ese efecto se da, no se va a dar en pocos meses, sino se da en años, ¿no? Habrá que verlo. No existe ahorita evidencia para sostener que sí ha favorecido o que no ha favorecido. Sí, porque efectivamente acabo de ver y certificar que ha sido en diciembre del 2023. Ha pasado muy poco tiempo como para que haya evidencia y que el dato exacto te diga que se ha reforestado. Esto tendría que haber pasado años para saber si ha impactado o no. Así es, así es. Es que es un tema muy sensible, ¿no? Por un lado están los agricultores, pequeños agricultores que dejaron la coca, que dejaron los cultivos ilícitos y migraron al café y al cacao en selva, promovido muchas veces por el Estado, que los incitó a ir ahí y desarrollar estas actividades productivas. Entonces ellos, naturalmente, para darle seguridad jurídica a sus plantaciones, necesitan el título de tierras que no lo podían tener mientras no haya cambio de suelos. Entonces ellos están a favor de esta ley, de esta modificación. Pero por otro lado están los ambientalistas más extremos, en los que dicen que en realidad la selva debería mantenerse sin tocar, y de lo posible revertir la ocupación humana que ya hay ahí. Entonces ellos son los que ven a esta ley como una amenaza. Creo que la verdad está en un punto intermedio que habría que favorecer un debate amplio para encontrar el justo medio. Creo también que sí es cierto que esa ley no se discutió lo suficiente y que fue muy rápida su aprobación, y la mayoría de gente nos enteramos cuando ya la ley estaba aprobada o por aprobarse. Pero creo que no es tan nefasta como algunos están sosteniendo que podría ser. Yo tengo mis dudas, por ejemplo. Claro, porque las personas ya están allí. Además, los sacaron de su hábitat, por decirlo de alguna manera, de la zona donde ellos eran, los pusieron en la Amazonía y ahora los van a sacar nuevamente. ¿A dónde los van a llevar? ¿Nunca esos peruanos van a tener una tierra? Habría que sentarse y pensar en ellos. Así es, hay que pensar en los cafetaleros, en los cacaoteros. Se llegó a un absurdo, por ejemplo, decir que con el cacao se altera la diversidad de nuestra Amazonía, cuando el cacao, y cada vez salen más estudios que lo comprueban, es oriundo de nuestra Amazonía, y más bien después se va a México, a diferencia de lo que creía la mayoría de gente que era oriundo de México. Entonces ese es un debate, hay mucha ideología, mucho prejuicio. Por ejemplo, en el fondo los que defienden que esa ley se derogue, te sostienen otra cosa, que la propiedad temporal de la tierra es superior a la propiedad privada. Y ahí entran ya consideraciones e ideologías
que se alejan más bien de un sistema capitalista y que se busca promover otro tipo de sociedad. Entonces, creo que eso, en general, el sector forestal requiere un debate más amplio, donde haya más pluralidad y no solamente la visión de algunas ONGs ambientalistas que suelen ver más bien la figura dramática por distintas razones, ¿no? Y además también un Congreso que no ayuda haciendo una ley de espalda al debate público. Pero yo quería saber su opinión también sobre lo que está haciendo el gobierno. Todos estamos viendo con dolor, horrorizados, lo que está pasando en este momento con los bosques en todo el país. Vemos los incendios forestales, vemos que no hay ayuda, vemos que la selva se quema y vemos también que a la Presidenta de la República nos contesta menos floro y más acción, como que fuera pues una reacción de una persona que no es Presidente de la República y ministros que se encierran detrás de una puerta diciendo no es necesario el estado de emergencia, sin más explicación cuando todos estamos viendo que pareciera que sí se necesita. Según lo que usted ve y los análisis que hace, se necesita ya un estado de emergencia porque los bomberos en todo nuestro país no tienen la indumentaria necesaria. Entonces, ¿con qué luchan? Mira, yo estoy de acuerdo en... A ver, creo que el gobierno ha estado ausente en una política de prevención de riesgos de desastres. Esto que está pasando en el Perú no es exclusivo del Perú. Antes pasó en Brasil, antes pasó en Bolivia y veíamos que se venía a Perú porque las condiciones de temperatura y humedad, etcétera, eran las mismas que se estaban viniendo y que se estaban desarrollando en el Perú. Entonces era obvio que cuando venga la temporada de quema de parcelas se podía extender hacia varios puntos, como se ha extendido en Bolivia, como se ha extendido en Brasil, como se está extendiendo en otros países amazónicos. Entonces era obvio que venía, y ahí lo que debió haber habido es una campaña muy fuerte de prevención y de comunicaciones, tratando de evitar y detectar tempranamente estos puntos de calor en la Amazonía, pero no se hizo. Ahora es que estamos en otra etapa, estamos en la etapa de plena emergencia. Y entonces recién entra el apoyo, recién se da cuenta el gobierno nacional. Yo no he escuchado a los ministros hablar de este tema más que recién ahorita. La presidenta recién se aparece por ahí y lo que es evidente es que en esta fase de emergencia se requiere una serie de ayudas, se requiere gasto corriente de los municipios para atender a las víctimas humanas, para reponer también viviendas temporales a los pueblos que se han visto afectados, para también llevar alimentación, para generar refugios, también para la fauna que se está viendo. Hay una también para mejorar sus equipos de bomberos locales, también para, etcétera, para un largo etcétera. Hay mucho gasto corriente y las normas de emergencia lo que permiten es esa flexibilidad en el presupuesto de los municipios, del gobierno regional, para poder hacer estas intervenciones lo más rápido posible. Entonces, yo creo que esto no depende. Escuché al primer ministro decir: yo creo que no es necesario hacer esto, pero no se trata de que una persona crea o no crea, sino que para eso hay institucionalidad. Por eso es el INDECI el que debería, sobre la base de los informes locales, dar una recomendación de la declaratoria de emergencia o no. No es porque yo ahora siento que no amerita o que sí amerita se toma la decisión, sino que se basa en informes técnicos concretos. Entonces, creo que ahí en realidad el gobierno ha tenido una muy mala intervención en general. Vemos a la presidenta que recién ha llegado hoy día
a la emergencia. Además ella no declara al público, que hace muchas veces uno piensa si la presidenta es presidente o es reina, porque cree que el poder viene de arriba y que no tiene que dar cuentas de sus actos. Y en una democracia, el presidente de la República es puesto por nosotros los votantes y nos debe dar cuenta de sus actos y dar y comunicarse con nosotros, ¿no? Pero así están las cosas. A veces creo que el gobierno quiere ocultar todos los problemas, ¿no? Ya pasó el año pasado cuando quisieron ocultar los datos de pobreza de la encuesta nacional de hogares. Pasa cada vez que hay un problema, tratan de ocultar el problema para que la gente supuestamente esté más feliz sin conocer los problemas. Y creo que eso es una pésima actitud en general de parte del gobierno. Así es, como el avestruz, van yendo, no gobiernan si no se van escondiendo, lamentablemente. Vamos a ver cómo termina esto, pero mientras que ellos se ponen de acuerdo, hay gente que sufre. Ojalá que declaren el estado de emergencia, porque como usted bien nos ha dicho, eso sirve para que las cosas corran, no que vayan como la tortuga. Muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos qué es lo que sucede. Encantado. Muchas gracias, buenas noches. Hemos estado con el ex ministro Milton Bon Gese, ex ministro de Agricultura. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial.